Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Primera de los Corintios, el capítulo 2. Así que, cuando fui a donde estaban ustedes, hermanos, no fui a declararles el secreto sagrado de Dios con palabras elevadas o grandes muestras de sabiduría, porque cuando estuve con ustedes decidí centrarme solamente en Jesucristo y en el ejecutado en el madero. Fui a donde estaban ustedes sintiéndome débil, con temor y mucho temblor. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no lo hice con palabras persuasivas de los sabios, sino con una demostración de espíritu y poder, para que no pusieran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora bien, nosotros hablamos de sabiduría entre los que son maduros, pero no de la sabiduría de este sistema, ni de la sabiduría de los gobernantes de este sistema, que van a desaparecer. Más bien, hablamos de la sabiduría de Dios, expresada en un secreto sagrado, la sabiduría escondida que Dios predeterminó antes de los sistemas para nuestra gloria. Esta es la sabiduría que no llegó a conocer ninguno de los gobernantes de este sistema, porque si la hubieran conocido, no habrían ejecutado al glorioso Señor. Pero es tal como está escrito: ni el ojo ha visto, ni el oído ha oído, ni el corazón del hombre ha imaginado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pues es a nosotros a quien Dios se las ha revelado mediante su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, hasta las cosas profundas de Dios. Porque ¿quién entre los hombres puede conocer las cosas de un hombre excepto el propio Espíritu del hombre? Del mismo modo, nadie conoce las cosas de Dios excepto el Espíritu de Dios. Ahora bien, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios bondadosamente nos ha dado. Nosotros también hablamos de estas cosas, pero no usamos palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino palabras enseñadas por el Espíritu. Así pues, explicamos temas espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre físico no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son absurdas,
ni tampoco puede llegar a conocerlas, porque se examinan espiritualmente. Sin embargo, el hombre espiritual examina todas las cosas, pero ningún hombre puede examinarlo a él mismo, porque ¿quién ha llegado a conocer la mente de Yahvé para que pueda instruirlo? Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. Hoy Dios, ¿de qué nos habla y qué es lo que nos dice hoy Dios por medio de su palabra, hermanos? Hoy Dios nos habla de la sabiduría. Nos habla que nosotros también hemos recibido el Espíritu Santo. Y nos dice que nosotros fuimos evangelizados por medio de la palabra de Dios, de las nuevas de nuestro Señor Jesucristo, que quedaron plasmadas en la Biblia. Pero dejemos que la palabra de Dios nos vaya instruyendo poco a poco, hermanos. Y empieza diciendo la palabra de Dios: así que cuando fui a donde estaban ustedes, hermanos, no fui a declararles el secreto sagrado de Dios con palabras elevadas o grandes muestras de sabiduría. Cuando fui a declararles el secreto sagrado de Dios, cuando fui a evangelizarlos. Hermanos, cuando nosotros nos evangelizaron, nos predicaron la palabra de Dios y la seguimos predicando, ¿cómo fue la manera en la que te predicaron la palabra de Dios, hermanos? ¿Fue con palabras elevadas? ¿Fue con palabras groseras? ¿Fue con palabras arrogantes como te evangelizaron, hermano? ¿O cómo te evangelizaron? Porque dice la palabra de Dios: no fui a declararles el secreto sagrado de Dios con palabras elevadas o grandes muestras de sabiduría, porque cuando estuve con ustedes decidí centrarme solamente en Jesucristo, en evangelizarles al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, aquel que Dios mandó a este mundo para que fuera sacrificado, para que fuera ejecutado, y por medio de ese sacrificio todos nosotros alcanzáramos la libertad, la liberación de nuestra alma, y así poder tener el privilegio de poder llegar a vivir eternamente. Por eso dice la palabra de Dios: y en el que fue ejecutado en un madero. ¿Quién fue ejecutado en un madero o en una cruz? Como quieran llamarlo. No fue ejecutado nuestro Señor Jesucristo por la salvación de toda la humanidad. Por eso es que dice la palabra de Dios: cuando fui a evangelizarlos, me centré solamente en Jesucristo, en aquel que Dios
mandó a este mundo para la liberación de toda la humanidad. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Fui a donde estaban ustedes sintiéndome débil, con temor y mucho temblor. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no lo hice con palabras persuasivas de los sabios, sino con una demostración de espíritu y poder. Dice, no lo hice con palabras persuasivas de los sabios. No lo hice con palabras humanas. No lo hice con palabras de los sabios del mundo, sino que lo hice con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios, que puede penetrar hasta lo más profundo del alma de cada uno de nosotros. Sí, hermanos. El Espíritu Santo puede penetrar hasta lo más profundo que tenemos nosotros para poder ayudarnos a todos nosotros a que entendamos y comprendamos todo lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros. Sí, porque Dios ha hecho muchas cosas por todos nosotros, hermanos. Por cada uno de los que nos encontramos aquí, Dios ha hecho muchas cosas. Y todavía hará muchas cosas más. Porque Dios, acuérdate, Dios te ama, Dios me ama y Dios nos ama a todos. Por eso es que Dios seguirá haciendo muchas cosas por nosotros. Cosas que nos van a ayudar en nuestra vida. Y sigue diciendo la palabra de Dios, para que no pusieran su fe en la sabiduría de los hombres. Para que no pusieran su fe en la sabiduría de los hombres. En la sabiduría del hombre. Esa sabiduría que ante la presencia de Dios no sirve para nada, hermanos. El hombre más sabio que pueda haber en el mundo, toda su sabiduría ante Dios no es nada. En cambio, la sabiduría de Dios lo es todo. Lo es todo para nuestra persona y para nuestra vida, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios, para que no pusieran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el grande poder que tiene Dios para transformar todas las cosas en nuevas. Y digo transformar, porque nosotros en nuestra vida que llevábamos pasada y tiempo atrás, era una vida muerta, una vida que estaba destruida, hermanos. Era la vida que llevábamos en el tiempo pasado o en el tiempo de atrás. Era una vida muerta. Ahora, gracias al grande poder que Dios tiene y que lo ha manifestado en cada uno de nosotros, nosotros hemos sido ya personas nuevas. ¿Por qué personas nuevas? Porque dejamos nuestra vida pasada pecaminosa para ponernos al servicio de Dios y hacer las cosas que Dios quiere que realmente hagamos en nuestra vida. Por eso es que ya somos personas nuevas. Y eso solamente lo puede hacer el poder de Dios. Nadie más, hermanos.
Solamente el poder de Dios puede hacer eso. ¿Por medio de quién? Dice la palabra de Dios, del poder del Espíritu de Dios. El poder que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos ayuda a entender y a comprender realmente las cosas de Dios, para que por medio de eso nosotros dejemos nuestra vida que estaba muerta, la vida que llevábamos que estaba destruida, para convertirnos en una vida nueva. En una vida nueva al servicio de ¿quién? De Dios, mis hermanos. Y por eso dice la palabra de Dios, para que no pusieran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en aquel que realmente tiene el poder de hacer todo nuevo, hermanos. Y ese es nuestro Padre y Dios Yahvé. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Ahora bien, nosotros hablamos de sabiduría entre los que son maduros, pero no de la sabiduría de este sistema, ni de la sabiduría de los gobernantes de este sistema que va a desaparecer. ¿Te fijas? La sabiduría de este sistema de cosas y la sabiduría de nuestros gobernantes, que se creen muy sabios, que se creen que todo lo saben y que al final no saben nada. Dice la palabra de Dios. Más bien les hablamos de la sabiduría de Dios. De la sabiduría de Dios. La sabiduría que nos ayuda en nuestra vida es la sabiduría de Dios. Porque por medio de la sabiduría de Dios, todos nosotros podemos pensar y razonar de una manera objetiva para salir adelante. Y por medio de la sabiduría de Dios, nosotros podemos salir adelante en nuestra vida y poder caminar día tras día hacia el destino que tenemos que llegar, y que es a con nuestro Padre y Dios Yahvé. Pero ocupamos de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría de este sistema de cosas, ni de la sabiduría del hombre, ni de la sabiduría de nuestros gobernantes. Nosotros ocupamos la sabiduría de Dios. ¿Y dónde podemos adquirir la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios la podemos adquirir por medio de su palabra, leyendo la Biblia. Nosotros vamos adquiriendo conocimiento, vamos adquiriendo verdad y sabiduría para nuestra vida, hermanos. Ahí es donde se consigue la sabiduría de Dios, por medio de la palabra de Dios, leyéndola día tras día, día tras día. ¿Por qué? Porque leyéndola día tras día estamos adquiriendo el conocimiento de Dios. Y al adquirir el conocimiento de Dios estamos adquiriendo su sabiduría, que es la que nosotros ocupamos en nuestra vida, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Más bien les hablamos de la sabiduría de Dios, expresada en un secreto sagrado. La sabiduría escondida que Dios predeterminó antes de los sistemas para nuestra gloria. Esta es la sabiduría que no llegó a conocer ninguno de los gobernantes de este sistema. La sabiduría de Dios. Porque si la hubieran conocido, no habrían ejecutado al glorioso Señor. Pero es tal como está escrito: ni el ojo ha visto, ni el oído ha oído, ni el corazón del hombre ha imaginado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pues es a nosotros a quien Dios nos la ha revelado mediante su Espíritu. Es a nosotros, hermanos, a ti y a mí,
que Dios nos ha revelado su sabiduría por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. Por eso es importante que día tras día nos alimentemos, así como comemos los alimentos día tras día que comemos en nuestra mesa, así también debemos de comer día tras día el alimento de Dios, que es su palabra. Su palabra es alimento para nosotros, para ti, para mí. Y para poder estar bien alimentados y bien fuertes espiritualmente, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, mis hermanos. Y por medio de esa alimentación, nosotros vamos a ir adquiriendo la sabiduría de Dios, la sabiduría de aquel que ha hecho todas las cosas. Esa sí es sabiduría, no como la sabiduría del hombre. Y te lo comparto porque la sabiduría de Dios ha hecho todo lo que vemos y todo lo que somos, y todo lo ha hecho la sabiduría de Dios. Esa sí es sabiduría, y es la sabiduría que Dios nos da a mí y a ti por medio de su Espíritu Santo. Y sigue diciendo la palabra de Dios: porque el Espíritu examina todas las cosas, hasta las cosas profundas de Dios. El Espíritu examina, por eso es que yo te comentaba, el Espíritu Santo examina y entra hasta lo más profundo de nuestra vida, de nuestra alma. Y sigue diciendo la palabra de Dios: porque ¿quién entre los hombres puede conocer las cosas de un hombre, excepto el propio espíritu del hombre? Del mismo modo, nadie conoce las cosas de Dios, excepto el Espíritu de Dios. Para que conozcamos las cosas que Dios bondadosamente nos ha dado. ¿Cuántas cosas Dios no nos ha dado en nuestra vida, hermanos? Demasiadas, demasiadas cosas. Empezando por la vida de cada uno de nosotros. Y muchas otras cosas más que cada uno de los que estamos aquí hemos recibido de Dios. Y cosas buenas, no cosas malas, cosas buenas que Dios nos ha dado. Y que nos seguirá dando nuestro Padre Dios Yahvé, porque nos ama a todos nosotros. Y sigue diciendo la palabra de Dios: nosotros también hablamos de estas cosas, pero no usamos palabras ensañosas por la sabiduría humana, sino palabras enseñadas por ¿quién? Por el Espíritu. Así pues explicamos espiritualmente con palabras espirituales. Porque el hombre físico no acepta las cosas espirituales de Dios, porque para él son absurdas. El hombre físico, el hombre del mundo, el hombre que vive en el mundo no acepta las cosas espirituales. Las que aceptamos las cosas espirituales somos todos nosotros, que hemos aceptado a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de nuestra vida, como el Mesías que Dios ha mandado a rescatarnos. Y a Dios lo hemos aceptado como el único y Dios verdadero que existe y existirá por siempre y para siempre y eternamente, hermanos. La gente del mundo no lo acepta. Para ellos no existe. Para ellos Dios no existe. Por eso dice la palabra de Dios: para el hombre físico es el hombre que vive en el mundo. Nosotros somos hombres espirituales, porque aceptamos la palabra de Dios, porque aceptamos a Dios como el Dios verdadero, y aceptamos a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador y Redentor de nuestras vidas, hermanos. No aceptan las cosas espirituales de Dios porque para Él son absurdas,
ni tampoco puede llegar a conocerlas porque se examinan espiritualmente. Las cosas de Dios se examinan espiritualmente. Se examinan por medio del Espíritu Santo de Dios, las cosas espirituales. Por eso dice que las cosas espirituales se examinan espiritualmente. Y es por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de mi Padre Dios Yahvé. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Sin embargo, el hombre espiritual examina todas las cosas. Pero ningún hombre puede examinarlo a él, porque ¿quién ha llegado a conocer la mente de Yahvé para que pueda instruirlos? Y terminamos con estas palabras, hermanos. Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, la mente de Jesús, porque estudiamos la palabra de Dios, porque examinamos la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, como Dios dice. Las examinamos espiritualmente. Bien, mis hermanos, me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago. Que escuchemos atentamente la palabra de Dios. Que la cojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón. Pero sobre todo, que la pongamos en práctica. Porque a poner en práctica, primeramente, estamos siendo ¿qué? Obedientes a Dios. Y es nuestro primer objetivo en nuestra vida, el ser obedientes a Dios, mis hermanos. Bien, mis hermanos, me despido haciéndole una oración al único y Dios verdadero Yahvé. Papito hermoso, Padre, tú que todo lo sabes, tú que todo lo puedes, que para ti nada está ni oculto ni escondido, Señor. Hoy en este día, quiero primeramente, Señor, decirte que gracias por todo lo que hemos recibido, que ha sido mucho y que nos ha servido para nuestra vida. Gracias, Señor, porque día a día nos da las fuerzas necesarias y la salud para incorporarnos y hacer nuestras actividades. Día a día nos bendices, nos proteges del maligno y nos cuidas para que nosotros podamos caminar sin ningún temor, sabiendo que tú estás con nosotros y nos acompañas día tras día en nuestra vida. Padre amoroso, Dios y verdad, también, papito hermoso, quiero pedirte, Señor, humildemente, por todas aquellas personas que en este momento se encuentran sufriendo de alguna enfermedad, de algún dolor, por las personas que se encuentran en la calle, que no tienen hogar, para que tú, Padre Dios Yahvé, tú a los enfermos les dé su salud que ellos ocupan, para que ellos se puedan incorporar y hacer su vida normal. Y a los que se encuentran en la calle, tú seas su refugio y su hogar, y ellos se sientan protegidos, pero también guiarlos hacia el camino que tú nos has guiado a nosotros, y que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido por tu Hijo amado Señor Jesucristo. Amén. También queremos alabarte, glorificarte, porque solamente tú eres digno de ser alabado y glorificado, por sobre encima de todas las cosas. Y nosotros hoy en este día queremos alabarte por medio de esta alabanza, para alabar tu bendito y glorioso y precioso nombre. Pero también queremos darte las gracias por medio de esta alabanza, sabiendo que lo que somos y lo que tenemos es solamente gracias a ti
oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. A toda persona. Sanó mis heridas, cambió mi condición, me dio nueva vida, me dio salvación. Se llama Jesús, el Hijo del Altísimo, el que me amó primero, hermoso, bellísimo. Se llama Jesús, Cordero y Salvador. Venció la muerte y me cubrió de amor. Dios con nosotros, Emmanuel. Mi Rey, tú cambiaste mi destino tan cruel. Oh, qué hermoso es su nombre, Jesús. Llevó mi cruz, tomó mi pecado, por gracia me alcanzó y de verdad me ha perdonado. En cada lágrima, en cada aflicción, su presencia me llena de consolación. Él es el alfa, el omega, el principio y fin, el que calma la tormenta y vuelve todo un jardín. Mi buen pastor, mi alfarero, Hijo de Dios, el verdadero Jesús. Se llama Jesús. Jesús se llama Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús se llama Jesús, el Hijo del Altísimo, el que me amó primero, hermoso, bellísimo. Se llama Jesús, Cordero y Salvador. Venció la muerte y me cubrió de amor. Dios con nosotros, Emmanuel. Mi Rey, tú cambiaste mi destino tan cruel. Oh, qué hermoso es su nombre, Jesús. Jesús. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé.
acojas el manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo, y que la fuerza del Espíritu Santo esté con todos nosotros y nos acompañe por siempre y para siempre y eternamente. Amén.